lo que vamos a ver hoy como la enfermedad o bueno, que se da a la inmunización por parte del feto hacia la madre. Y la isoinmunización, pues son los anticuerpos que estos van a estar generados por un antígeno, pero del mismo individuo. Y toda todos estos mecanismos van a hacer que se produzca por parte de la madre anticuerpos hacia los antígenos que están en la membrana de los hematíes fetales. Estos obviamente van a estar ausentes en la madre porque, como vamos a ver más adelante, va a tener su tipificación un RH negativo. Entonces, quiere decir que debe haber un RH positivo por parte del padre, el cual va a donar hacia el feto, y esto va a generar una respuesta hacia una sensibilización. Entonces aquí podemos observar que en la fisiopato tenemos una madre RH negativa y un padre positivo para que el feto pueda ser RH positivo y se dé todo este problema. Entonces aquí se va a generar la aloinmunización y la madre va a generar los anticuerpos anti-RHD, que principalmente va a ser el antígeno D, ya que se manejan muchísimos más antígenos, sin embargo, este es el que clínicamente da más problemas. Y en los próximos embarazos, los anticuerpos que se van a formar, que van a ser inmunoglobulina G, van a atravesar la placenta y producen hemólisis. Aquí es entonces cuando nosotros podemos saber o de cierta manera se puede explicar el por qué el primer feto o al primer contacto de sangre fetal con materna, como es el caso del primer hijo, por ejemplo, no hay este problema de hemólisis, ya que lo primero que se va a generar por parte de la madre son anticuerpos IgM. Estos no van a atravesar la barrera placentaria, hematoplacentaria, y por lo tanto es que no se va a dar la isoinmunización. Sin embargo, una vez que estos anticuerpos IgM son llevados a los linfocitos B, estos van a generar precisamente la respuesta inmunitaria que va a ser al final la que va a generar los anticuerpos IgG cuando se vuelvan a presentar estos antígenos. Entonces, ya que se da la producción materna, se va a dar un ingreso de los anticuerpos hacia la circulación fetal, y esto va a causar una hemólisis extravascular por una pues, reacción del sistema retículo endoplásmico. Y esto va a generar una anemia fetal y una hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta. Esto, como vimos en PEDIA, es más importante en el recién nacido porque nos va a dar, va a pasar por la barrera hematoencefálica y va a generar lo que es el kernicterus, ¿no? Pero en el caso del bebé en gestación, mencionaba la bibliografía que no es, esta no va a ser como que el principal problema por el cual tenemos que ver, sino más que nada va a ser por la anemia fetal, que esto a medida que va evolucionando puede llegar a hipoxia y insuficiencia cardíaca, lo que va a dar como la forma más grave, el hidrops fetal. Ahora, las causas que manejaba la bibliografía es que por un periodo de sensibilización previo se puede dar por una hemorragia fetomaterna durante el parto o el preparto, por transfusión sanguínea de hemoderivados, por intercambio de agujas o productos contaminados por sangre o por trasplante de órganos. También se puede dar por eventos sensibilizantes como lo son el parto o la cesárea de un feto RH positivo. Esto quiere decir que lo que les comenté, que primero hubo un hijo positivo, entonces en el siguiente es donde se va a dar el problema. Aborto, embarazo ectópico, procedimientos invasivos,
muerte fetal in útero, traumatismo abdominal materno o hemorragia anteparto. O sea, prácticamente cualquier situación en la que se exponga sangre de la madre y del feto y se mezclen, van a ser las causas. Y pues aquí era lo que les comentaba de los efectos fetales, en donde el principal problema va a ser la enfermedad hemolítica. Y pues esto va a generar la rotura de los hematíes, liberación del grupo M y de la bilirrubina, sobre todo la indirecta, lo que va a causar kernicterus, pero esto ya en los recién nacidos. Dentro, o sea, in útero va a generar anemia fetal severa, perdón, lo que esto genera, o bueno, va a ser causado por la eritroblastosis fetal, en donde va a haber un aumento de células progenitoras de los hematíes, o precursoras, perdón, de los hematíes, y esto va a generar una hipoxia tisular, la acidosis y por lo tanto muerte fetal. Y bueno, nada más aquí que lo que les comentaba de ya en neonatos, pues obviamente si llegan a nacer, van a nacer con anemia, además de secuelas por la misma hipoxia y la hiperbilirrubinemia, que esto pues a la larga va a generar kernicterus, ¿no? Que fue lo que vimos en pediatría. Ahora, en cuanto a la prevención primaria, lo que te maneja la guía de práctica clínica, pues menciona algo muy importante que realmente yo no había leído en los libros, que es lo de la preconcepción, o sea, la consulta preconcepcional, en donde lo primero es que tenemos que promover esta consulta a todas nuestras pacientes que estén en edad fértil y que tengan ganas o que ya piensen en tener un hijo. También tenemos que conocer el grupo sanguíneo de todas las mujeres en edad fértil y esto se va a realizar tanto con la historia clínica en nuestra primera evaluación como ya posteriormente en un seguimiento. Y no solo en lo que es las mujeres, sino también en los hombres es importante, ya que si tenemos un hombre RH negativo con una mujer RH negativa, pues prácticamente podríamos descartar esta enfermedad, ¿no? Y o sea, en tercer punto sería la educación y la orientación de los padres al momento de si nosotros encontramos que nuestra paciente es RH negativa, darles la pauta y ayudarlos a que no se preocupen y poderlos orientar de manera correcta. Y pues el objetivo también es la participación activa y responsable de la vigilancia del embarazo de la madre junto con el personal de salud, que pues esto también muchas veces no se da, ¿no? Y es bastante importante que la madre esté constantemente participando en su embarazo. Y ya en cuanto al control prenatal, una vez embarazada nuestra paciente, pues en la primera visita lo que tenemos que hacer es determinar el grupo sanguíneo ABO y RH tanto de la gestante como de la pareja, como les comenté. Y en caso de que sea RH negativa, pues se tendrían que realizar tamizajes para anticuerpos que potencialmente puedan estar dirigidos a eritrocitos fetales, como es el CUMS indirecto que más adelante vamos a ver. Y en cuanto a las embarazadas RH negativos con pareja RH negativo, como ya les comenté, no requieren profilaxis. Y en caso de detectar a tu paciente con RH negativo, tendremos que realizar el CUMS indirecto para la búsqueda de anticuerpos anti-D a la brevedad, incluso en las primigestas, y para poder determinar si nuestra paciente está inmunizada o no. Y por lo tanto, si debe recibir la anti-D prenatal a las 28 semanas. Con esto siempre cuando un padre sea RH positivo. O sea, siempre el padre tiene que ser positivo. No sé si quiera mencionar algo, doctora. Sí, nada más ténganme paciencia porque como que tarda en responderme el botoncito del micrófono un poco. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho Sí, bien. realmente esto que mencionas, que de hecho eso te iba a preguntar porque, ándale, en esta diapositiva cuando hablamos de
pues de las guías, que realmente es la que nos va a servir más para, pues para este tema en particular en el examen también. Cuando hablamos de hacerle las pruebas a las pacientes, sí, definitivamente tenemos que hacerla en tres etapas, o sea, en 3 ocasiones. Esta prueba de Coombs indirecto la tenemos que hacer cuando tenemos nosotros a la paciente con una prueba sanguínea que nos confirme que es RH negativo, ¿no? Y obviamente el manejar a las pacientes con la vacuna, con la inmunización, con la anti-D, sí debemos de hacerla antes de que entre al tercer trimestre de la gestación, y estamos hablando de las 28 semanas de gestación, y el seguimiento tiene que ser también a través de las determinaciones del Coombs indirecto. Yo creo que esto es importante porque cuando estamos en la consulta, de repente a veces no sabemos cuándo o en qué momento hacer las determinaciones del Coombs. Pues sí es importante saberlo, que no necesariamente en las pacientes que tengan un embarazo bien, sino también en aquellas pacientes que acaben de cursar con un aborto o que tengan antecedentes importantes en la familia. Muy bien, vamos a continuar, hijo. Gracias, doctor. Bueno, aquí nada más lo que es la prueba de Coombs, que esta pues va a detectar los anticuerpos en la superficie de los eritrocitos del sistema Rhesus, que antes se llamaba así, que hoy en día no se debe llamar así. Y pues hay indirecto y directo. El directo que vimos en PEDIA, que es detectar anticuerpos pegados de los eritrocitos fetales, o sea, es del bebé. Y el indirecto, pues este va a ser por parte de la madre, en donde vamos a detectar los anticuerpos antieritrocitarios, que son los anti-RH. Ahora, para realizar el Coombs indirecto, aquí mencionaba que si sale en negativo, se debe repetir cada 4 semanas. O sea, en este caso te pone un ejemplo de si lo tomaste a la 20, a la 24, 28 y 32 semanas. Y si es positivo, tenemos que hacer títulos en donde tenemos estos rangos, en donde si es menor a, o sea, que es 1 sobre 8, se debe repetir en 4 semanas. O sea, lo tomamos como si fuera un Coombs negativo. En caso de que los títulos sean mayores o iguales a 1 sobre 16, entonces aquí mencionaba que se podría realizar una amniocentesis, porque esto nos va a dar como tener títulos así tan altos es un factor de riesgo para tener anemia fetal. Entonces más adelante hay otra diapositiva en donde menciona mejor esto del Coombs. Pero antes de que continúe, solamente sí. quiero comentar algo en relación al test de Coombs directo, que normalmente se solicita al momento del nacimiento, dentro de las primeras 2 a 4 horas al recién nacido. Ok. Y bueno, ya aquí vamos a tener lo que es la prevención de la aloinmunización materno-fetal, que fue lo que mencionaba la doctora, con la profilaxis tanto prenatal, que esta va a ser la gamma-globulina anti-D, intramuscular, vamos a poner 300 microgramos o 1500 unidades internacionales, que es una dosis única, a las 28 semanas de gestación. Y después del parto, si tenemos un recién nacido RH negativo o un proceso sensibilizante, que era lo que comentaba la doctora, de si tuvo una amenaza de aborto o si tuvo un aborto propiamente dicho, o no sé, alguna amniocentesis, por ejemplo, trauma obstétrico, todo eso, entonces se tiene que poner 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas posteriores al proceso sensibilizante. Igual más adelante les comento cada uno, porque hay diferentes maneras de ponerlo. Uno de esos procedimientos es legrado. Cuando tenemos una paciente que tuvo un aborto, por ejemplo, o a lo mejor tuvo un parto pretérmino, la revisión de cavidad es un proceso sensibilizante, entonces en esos casos también se debe aplicar la inmunoglobulina anti-D. Sí, así es. Sí, continuamos.
Bueno, mencionaba la guía, doctor, esto sí no sé si está correcto, que la omisión de esta gamma globulina dentro de las primeras 72 horas, si no se hace, se puede aplicar una dosis 13 días posteriores a este evento. Sí, que no pase de 15 días. Pues Ok. puedes aplicársela dentro de los primeros 15 días después del evento, o sea, porque puede pasar que a lo mejor en el momento en el que pasas visita no hay el medicamento, no lo tienen en el servicio. Se le puede dar de alta a la paciente y darle la indicación de que regrese en una semana o antes de 15 días, porque si pasan los 15 días ya no tiene caso que se la pongan. Ok. Sí. Y pues aquí hay un algoritmo en donde como que resume todo esto que acabamos más o menos de ver, que es cuando nuestra paciente es RH negativo, vamos a hacerle un CUMS indirecto para determinar si ya fue inmunizada o no, o ya se inmunizó o no. En caso de ser positivo, pues la mujer está sensibilizada. Entonces aquí no damos profilaxis, que fue lo que vimos anteriormente, sino solo se hace un chequeo, una revisión seriada. Y si en caso de que sea negativo, pues aquí sí se le da la gamma globulina a las 28 semanas de gestación y posterior al parto, si el bebé es RH negativo, pues no se hace eh, la segunda dosis y si el bebé es positivo, aquí sí se aplica la segunda dosis aquí dice antes de las 72 horas, pero ya vimos que hasta 15 días. Y pues estos eran las situaciones sensibilizantes que podrían causar esta isoinmunización y por lo tanto debemos administrar la gamma globulina. En el caso de un nacimiento de hijo RH positivo, también los abortos, amenazas de aborto, si son pruebas invasivas como biopsia de vellosidades coreales, amniocentesis, cordocentesis, podría ser cualquier hemorragia anteparto, un trauma abdominal, embarazo ectópico o muerte fetal intrauterina. En estos casos sí debemos administrar la profilaxis. Y aquí es donde vamos a ver como que los casos especiales en donde... Sí, Perdón, tengo una pregunta, perdón, Elías. no te preocupes. Usted creo que si escuché bien, usted había dicho que la primera dosis es antes de la semana 28 o es de la 28 a la 32. No me quedó muy claro. No, debe ser antes de la semana 28. Ah, ok. Esa sería la primera dosis. Ah, ok. Es que creo que el algoritmo de Elías decía de 28 a 32 semanas. O esa es otra cosa, perdón. Sí, creo que aquí está mal. Es porque es cuando tienes a tu paciente con RH negativo en tu primera consulta. O sea, la, la, haces la tipificación y te sale RH negativo. Ahí es donde le tienes que dar la primera dosis, según yo entendí. Sí, o sea, ese margen de 28 a 32 es dependiendo del momento en el que llegue contigo la paciente. Si, Ok, si tu paciente llega, ya sabías que es RH negativo, pero bueno, le haces el CUMS y sale negativo, se debe iniciar antes de las 28 semanas de gestación. Si llega a las 25, 26, puedes ponerle tú la gamma globulina. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, Sí. Elías. no, gracias. Bueno, en los casos especiales, pues aquí tenemos como siempre vamos a ver en todos nuestros casos, va a ser una mujer RH negativa, no sensibilizada, con un recién nacido RH positivo y CUMS directo negativo. En este caso, tenemos que hacer un tamizaje de hemorragia fetomaterna que se llama prueba de Roset, y esto para determinar cuánta sangre del feto pasó hacia la madre. Aquí podemos observar que si es negativa, tenemos que dar los 300 miligramos como si fuera lo normal. Y si es positiva, tenemos que hacer otra prueba, que es la prueba de Kleihauer-Bethe, que esta es para calcular la dosis óptima de anti-D que deberemos administrarle. Esto porque significa que ya hubo una mayor, o bueno, más bien que sí hubo este intercambio de sangre materno-fetal.
Y para esto menciona la guía que hay dos dosis, 10 miligramos de inmunoglobulina por cada mililitro de sangre fetal, o en caso de que salga como eritrocitos fetales, pues vamos a dar 10 miligramos por cada 0.5 mililitros de eritrocitos fetales. En caso de que la dosis sea mayor a 900 miligramos, pues se debe repartir en 2 dosis el total en las 72 horas posteriores al parto. Ahora, si no contamos con Roset y el Vecte, pues entonces podemos dar los 300 miligramos normales de anti-D en las primeras 72 horas. También mencionaba aquí la guía que cuando no le vamos a dar a la inmunoglobulina, y es a pacientes que tengan un recién nacido con RH negativo, y cuando el factor RH del recién nacido es positivo, pero con una prueba directa, que es la que le hacemos al recién nacido, positiva. Y en mujeres con RH negativas no sensibilizadas después del nacimiento de un recién nacido, que no podemos identificar su grupo sanguíneo o el RH por cualquier motivo, se debe considerar como si fuera uno positivo. O sea, no vamos a como que lanzar una moneda al aire y decir, no, pues tal vez sí es negativo, ¿no? Y entonces, aquí sí es necesario administrarle los 300 microgramos, sí o sí. O sea, no importa que al final sea negativo. Y aquí era lo que les comentaba de los únicos las dos situaciones en donde cambia la dosis de la antiglobulina, pero la inmunoglobulina, que es cuando tenemos a una paciente con menos de 12 semanas de gestación y que tuvo una amenaza de aborto o un aborto, que haya tenido un aborto previo, menos de 12 semanas de gestación, y biopsia de vellosidades coriales, igual con menor a 12 semanas de gestación. En esos casos, la dosis que vamos a implementar son 150 miligramos dentro de las primeras 72 horas. Todas las demás que les comenté van a ser 300 miligramos dentro de las primeras 72 horas, que es lo que maneja normalmente. Ahora, hay situaciones especiales en donde este intercambio de sangre materno-fetal va a ser un poco mayor, o hay mayor riesgo de que sea mucho este intercambio, y por lo tanto haya una inmunización que puede ser por desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa sangrante o traumatismo abdominal. En estos casos igual vamos a necesitar la prueba de Bethke, que esta pues es para cuantificar la cantidad de la hemorragia. Y lo que les comenté anteriormente, si es negativa, pues no es necesario administrar, ¿no? Porque no hubo ese intercambio. Pero si es positiva, entonces tenemos que administrar 10 microgramos de inmunoglobulina por vía intramuscular por cada mililitro de sangre fetal. Que eso fue lo que les comenté hace rato. Y algo que recomienda la guía es esto que tal vez es un poco a la pregunta que tenía Vicente, y tal vez lo que decía el algoritmo, en donde si ya tenemos a una paciente y nosotros sabemos y está constatado que le administraron la anti-D en el primer trimestre, no sabemos cuándo, pero ya se la administraron, tenemos que dar una nueva dosis a las 28 semanas de gestación. Ahora, si después de las 21 o 27 semanas de gestación es que llega tu paciente o se le aplicó esa primer dosis, tenemos que aplicar una segunda 13 semanas después. O sea, si por ejemplo, llega tu paciente y no se la pusieron en las primeras semanas y se la pusieron en la 21, pues entonces le sumamos las 13 y a las 34 semanas tendríamos que ponerle la segunda dosis. Y también hay otro en donde la primera dosis se dio después de las 28 semanas.
En este caso ya no podemos aplicar una segunda dosis como tal dentro del embarazo, y se la tendremos que aplicar la segunda dosis a las primeras dentro de las primeras 72 horas del puerperio. Entonces ahí es donde podría variar un poco la aplicación. Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues como ya les comenté, es CUMS indirecto a todas las pacientes en la primera consulta, y a la semana 28 de gestación se le debe de realizar otro. Y el CUMS indirecto con inmunización materna, que es en el caso de que sí ya haya habido un evento previo sensibilizante, pues se debe repetir cada mes hasta las 24 semanas este CUMS, y posteriormente cada 2 semanas. Esto es lo que comentaba la guía, pero no sé qué tanto se hace, doctora. O sea, sí se tiene que realizar Sí, se así. hace y se realiza. Aquí en el Hospital Orán antes daba mucho, teníamos mucho trabajo para poder tener los resultados y para poder hacer las pruebas, pero en la actualidad no. O sea, ya se hacen constantemente y se manejan, de hecho ya por el hecho de tener materno fetal en el hospital, pues se vigila todavía mejor. Ah, ok. Gracias. Sí. Y bueno, en cuanto a una de las complicaciones de esta isoinmunización, va a ser la anemia fetal, que fue lo primero que vimos, en donde hay distintas maneras de hacer el diagnóstico. Mencionaba la guía que los signos ecográficos, o sea, hay signos ecográficos que nos pueden sugerir anemia, y hay signos directos e indirectos, y estos son los que nos podrían sugerir la anemia fetal, ¿no? Entonces, si tenemos alguno de estos, tendríamos que hacer el diagnóstico por medio de pruebas invasivas o no invasivas. En el caso, obviamente, empezar con la no invasiva, en la cual vamos a utilizar la velocimetría Doppler de la arteria cerebral media. Esto, pues, se va a dar por qué tan rápido va a verse el flujo sanguíneo dentro de la arteria, ya que si recordamos, pues entre mayor sea la cantidad de eritrocitos, o sea, la cantidad de eritrocitos va a generar la viscosidad. Entonces, si hay más eritrocitos, pues significa que va a haber mayor viscosidad, y por lo tanto va a ir más lento el flujo. Mientras que si se están rompiendo los eritrocitos por lo que es la hemólisis inmune que causa esta isoinmunización, pues va a haber menos viscosidad, y por lo tanto la velocidad va a ser mucho mayor. Entonces, ¿a quiénes debemos hacerle esto? A todos los CUMS indirectos que sean positivos, que tengan títulos altos, que es 1/16, y con sospecha de anemia, que pues en este caso sería algún signo ecográfico, podría ser, o igual me imagino que al momento de hacerles las pruebas de bienestar fetal, ahí se podría igual sospechar de que hay estrés fetal. Y estas son como que la medida que se utiliza, que es el MOM, y menciona que si va de 1.29 a 1.5, tenemos una anemia fetal leve. Y si tenemos mayor a 1.5, tenemos una moderada y severa, que en este caso ya es cuando sí tenemos que aplicar una terapia invasiva, como lo puede ser la cordocentesis, terapia intrauterina o interrupción del embarazo, dependiendo de las semanas de gestación que tengamos en el feto. En el caso de la amniocentesis, por ejemplo, aquí menciona la guía que mayor a 27 semanas de gestación. Bueno, esto es para determinar la presencia de pigmentos de bilirrubina que reflejan la hemólisis de los eritrocitos fetales. Entonces aquí se realiza la amniocentesis para que al momento de
valorar el líquido amniótico por medio de cuánto pasa la luz y algo así. No me acuerdo muy bien cómo se realizaba el procedimiento. Sin embargo, te sacan unos rangos, que son estos, que es cuánto de luz pasa dentro o se refracta dentro del líquido amniótico, algo así. Entonces mencionan que hay dos curvas. La curva de Kenan, que esta va desde las 14 hasta las 40 semanas de gestación, y dependiendo de en dónde caiga tu paciente, según las semanas de gestación y los nanómetros, es qué tanto riesgo de muerte intrauterina puede tener. Y pues aquí mencionan las zonas, que es la 1, en donde no están afectados de enfermedad hemolítica, los 2 cuando está indeterminado, los 3 cuando ya hay una enfermedad hemolítica, y la 4 pues es ya el riesgo de muerte intrauterina. Y también está la curva de Lilly, que es a partir de las 28 semanas de gestación, y es prácticamente lo mismo, que es por densidad óptica del pico, que le llaman, que es una espectrofometría de la bilirrubina en el líquido amniótico, y va a ser lo mismo por medio de zonas. Se va a determinar si el feto tiene más o menos cuánta hemoglobina. En este caso, si es la zona A, pues tenemos una hemoglobina normal, y pues aquí se podría repetir cada 28 días o la interrupción a las 40 semanas de gestación. En la zona B, pues aquí menciona que ya hay una enfermedad hemolítica leve o moderada. Entonces da un aproximado de 13, o sea, de mayor o igual a 13 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Y pues esto es igual lo mismo de que es la zona B alta y la zona C, en donde ya aquí hay gran severidad de hemólisis, y en donde debemos ya de repetir para confirmar la amniocentesis o hacer una cordocentesis, o interrupción del embarazo cuando tenemos 34 semanas de gestación o más, o que ya podemos comprobar que hay una madurez fetal. Y es el algoritmo que maneja la guía de práctica clínica, en donde lo primero que vamos a hacer es la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, que va a ser nuestra prueba no invasiva, y nos va a arrojar 3 resultados. Si es mayor a 1.5 moms, con una edad gestacional menor a 35 semanas, lo que hay que hacer es una cordocentesis. En caso de que sea mayor a 1.5 moms y la edad gestacional sea mayor a 35 semanas, entonces debemos ver cómo va la tendencia de nuestra velocidad sistólica máxima. Si va dentro de lo normal, pues podemos inducir el trabajo de parto cuando nuestro paciente llega a las 38 o 39 semanas. Pero si ya vemos que hay un incremento, eso quiere decir que hay mayor hemólisis, y por lo tanto hay que evaluar la maduración pulmonar e inducir el trabajo de parto para que no genere hipoxia y todo lo que conlleva posterior. Y si nuestra velocidad es menor a 1.5 moms, pues debemos hacer estudios secuenciales de la misma arteria cerebral media para ir determinando si se sigue dando la hemólisis o no. Y pues esta es la cordocentesis, que la guía de práctica clínica mencionaba que obviamente es un proceso invasivo que realmente no está, o sea, como que no lo recomiendan como tal, pero pues es analizar la sangre fetal para poder determinar con certeza cuánta hemoglobina se tiene dentro o sea, en el feto, ¿no? Y pues cuando hay una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro y un hematocrito menor al 30%, se tiene que realizar una transfusión intrauterina, que esta puede ser
tanto intravascular o intraperitoneal. Y esto pues se debe repetir cada 2 semanas hasta el nacimiento programado. Y pues esto es lo de la funiculocentesis, que es la transfusión uterina o plasmaféresis, que es la administración de altas dosis de inmunoglobulinas, ya sea en el cordón o por vía abdominal. Y pues en el recién nacido, lo que se comentaba para la hiperbilirrubinemia, pues es la fototerapia combinada con exsanguinotransfusión, que fue lo que vimos en pediatría. Y pues aquí está el algoritmo, digamos, final, o que engloba todo lo que ya vimos hoy. Y pues sería todo. Perdón, tarda en prender esta cosa el micrófono. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Dami. Ay, bueno, es que tenía la duda porque vi que pues en algunos casos se recomienda hacer la amniocentesis, pero pues como es un procedimiento invasivo, supongo que tiene igual pues el riesgo. Entonces, ¿sí se hace este procedimiento o se prefiere otro tipo de prueba? Bueno, por lo general se hace cuando realmente es muy necesario. O sea que si podemos evitarla y hacer otra prueba, pues la hacemos. Hemos tenido la necesidad, se requiere una técnica especial, se requiere de saberlo. Afortunadamente ya tenemos aquí en el hospital, en la Toco y en los pisos, pues un equipo de ultrasonido con toda la capacidad para poder darnos una imagen adecuada y funcionar como guía, porque antes no teníamos ultrasonidos. Entonces hacíamos la técnica tomando en consideración, porque hay una técnica descrita ex profeso para las amniocentesis, se tiene que utilizar una guía especial, una aguja especial para poder hacer la punción, pero pues como ya tenemos los ultrasonidos lo podemos realizar, solo que si tenemos la opción o podemos utilizar otra forma, pues lo hacemos, pero si no nos queda más remedio, sí hacemos las amniocentesis. La respuesta es que sí la hacemos. De acuerdo, doctora, muchas gracias. De nada, Dani. Te hago una pregunta. El tipo sanguíneo del, bueno, RH del padre se pide hasta que se confirma que, o sea, hasta que se descubre que la madre es RH negativo. Lo digo porque, pues, si la madre es RH positivo, pues ya no tendría mucho caso, ¿no? Normalmente cuando tenemos una paciente que llega con un reporte, un resultado del laboratorio donde diga que es RH negativo, pues por lo general lo solicitamos si no tenemos la seguridad, porque casi siempre en el primer interrogatorio se le pregunta a la madre. La verdad, no todas las pacientes saben ni siquiera su mismo tipo de sangre o su tipo de sangre propio, ¿no? Menos saben el de su esposo. Entonces, la gran mayoría de las veces, cuando la paciente es RH negativo, ya ni preguntamos, pedimos la prueba al papá y se hacen su prueba y nos traen a nosotros el reporte o el resultado, si es RH positivo o si es RH negativo, pero se los pedimos ya por escrito. Ok, gracias. Sí. Bueno, este tipo de temas, la verdad es que inclusive las preguntas en el examen las tomamos y las hacemos también de las guías de práctica clínica de este tema. Sí, dime, Brandon. Si el papá es RH positivo, ¿el bebé siempre va a ser RH positivo? No, no siempre. Ok, solo tenía esa duda. Gracias. Y, o sea, precisamente por eso pedimos la determinación del tipo sanguíneo de ambos, tanto del papá como de la mamá. Y sí, son frecuentes estos casos, o sea,
como que de repente pasa una temporada y no vemos ninguno, pero casi siempre hay uno por semana, siempre hay casos de este tipo. Afortunadamente, pues hemos tenido muy pocos casos, de lo que yo recuerdo en años, muy pocos casos en donde el producto llega a una edad determinada y fallece. O sea, no hemos tenido hasta ahorita óbitos por este tipo de problemas, pero sí tenemos pacientes con RH negativo. Les comento que afortunadamente tenemos acceso a las pruebas, tenemos acceso a la vacuna, y eso pues ha pues evitado o disminuido un poco el riesgo de complicación en los fetos o en la misma madre, ¿no? Antes habían más casos de complicaciones y de muerte fetal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Que hayan leído en algún lado? ¿Ustedes saben cuánto cuesta la vacuna? No, doctora. No, ¿Y creen ustedes que es importante saberlo? Pues supongo que para los pacientes que pues, la tienen que pagar, sí. Para nosotros también, hija, porque normalmente pasa, porque eso pasaba antes, ¿no? Ahorita, afortunadamente, pues se procura, y yo creo que en el Seguro Social no pasa esto, ¿no? Pero aquí en el Hospital Orán de repente tenemos la ventaja de que podemos tener la vacuna bien, completa, y podemos nosotros manejarlo. Pero nos ha pasado que de repente no hay y tenemos que pedírsela a las pacientes para que las compren, pero pues también manejamos esto en la consulta particular, entonces tenemos que saber pues más o menos, porque los pacientes a veces igual nos preguntan y no todos los pacientes pueden costearla, ¿no? La vacuna en un tiempo, una época estuvo, pues se considera cara. Su precio oscila entre los 1,500 y 2,000 pesos, pero hay laboratorios que la venden hasta en 3,000 pesos y no siempre los pacientes pueden conseguirla. Por esa razón es que a veces nosotros, inclusive cuando sabemos que se va a necesitar, hacemos todo lo posible por ver que hay en el hospital, porque sabemos exactamente que estos precios pues pueden ser muy elevados, ¿no? Depende del laboratorio. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿esta vacuna es la que le llaman la Rogan o esa es solo para los bebés? ¿O es la No, misma? así se llama, la anti-D es la Rogan. Ah, ok. Sí, es la misma, es el nombre de la vacuna. Es la que hay aquí, ¿no? En Sí, es la México. que hay aquí. Ujú. Ok. De hecho, ahorita, según esto, en internet, que me acaba de surgir la idea, y agarré y dije, voy a ver cuánto cuesta ahorita, cuánto está ahorita la vacuna. Según esto, está en menos de 1,000 pesos la vacuna. Parece que está entre los 1,000 y los 1,500 pesos. La verdad es que ha estado ahorita en costos, yo diría, no sé si ustedes se fijan, hay otras farmacias que las venden muy caras. Por ejemplo, esta la venden 3,000 pesos, 3,079, y la verdad es que sí es muy cara en algunos lugares. Inclusive creo que no todas las personas pueden costear ni la de 900 pesos, ¿no? O sea, depende del laboratorio, pero afortunadamente estas vacunas las podemos tener en el sector salud, y pues obviamente el costo o el precio pues es lo que nos ayuda a poder manejar hasta la segunda dosis inclusive. Muy bien, pues muchas gracias, jóvenes, gracias, Doctora, Elías. ¿Sí? es que tengo una pregunta más. Es que, bueno, recuerdo que cuando vimos este tema en pediatría hablamos igual de la incompatibilidad a grupos menores, pero de ese no me acuerdo si tenía un tratamiento o era igual con la inmunoglobulina, entonces quería preguntar. No. Esta es completamente diferente. La incompatibilidad de grupo es completamente diferente, aunque ambas pueden generar trastornos en el producto.
¿no? Pero no se maneja la vacuna anti-D para este tipo de inmunización. Gracias, doctora. De nada, mi vida. Muy bien, pues nos vemos entonces el día de mañana, jóvenes. Que tengan una bonita tarde. Creo que calurosa también, porque no he salido de la oficina, porque aquí tengo aire acondicionado, pero no he salido a la calle, no sé cómo esté el sol ahorita. De todos modos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Mañana no sé, ¿qué tema nos toca mañana? De intervenciones quirúrgicas más frecuentes. Ok. Sí, es cierto, es que le quería preguntar porque es mi tema. Para la presentación, o sea, es los pasos pues supongo que de las intervenciones, ¿no? Es que para la episiotomía no había encontrado dónde, pues en el Williams no lo encontré y tampoco en el No, hija, no tienen que describirme la técnica, o sea, no son los pasos, no es la técnica, lo que interesa en este tipo de temas es cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, en qué casos está indicado. A lo mejor durante la clase yo les explico un poquito de la técnica quirúrgica. Lo más probable es que aquí lo que nos interesa es saber en qué casos está recomendado, cuáles son las indicaciones de la cesárea, un poquito de a lo mejor de descripción en relación a las variantes de la técnica, pero si nos metemos en el tema, digámoslo así, literal, de la técnica quirúrgica, no vamos a terminar, son muchos temas como para que profundicemos demasiado. No, mi vida, enfócate nada más en indicaciones y contraindicaciones, en qué casos está indicado, qué tipo de cirugía. A lo mejor no encuentres en los textos básicos toda esa información, pero en el capítulo, de hecho lo incluye, en las últimas dos versiones del libro de Williams, hay un capítulo que habla sobre todo, creo que el de gineco también lo menciona, las técnicas quirúrgicas en obstetricia. De hecho, está así, creo, intervenciones quirúrgicas en obstetricia, y lo que yo quisiera que viéramos, que es lo más básico, pues son episiotomía, cesárea, legrados, por ejemplo, el AMEU, por cuando se hace AMEU, cuando se hace un legrado, a lo mejor hablar un poquito de los tipos de cánulas del AMEU, en qué casos se puede manejar en forma intrahospitalaria, en qué casos es ambulatoria, cuáles serían las complicaciones, por ejemplo, de un AMEU, cuáles las de un legrado. Creo que también incluimos cerclaje, que es una intervención quirúrgica común en obstetricia. Y la aplicación de forceps, realmente muy someramente, hija, no profundices demasiado, no tiene caso. Realmente vienen muy poquitas preguntas de intervención quirúrgica en obstetricia, porque son temas muy grandes, muy largos, y realmente creo que yo no tendría mucho caso que profundicemos. Yo les puedo hablar cuando estén dando la clase, les puedo hablar de mi experiencia y de lo que sé de las técnicas quirúrgicas. Y creo que también OTB, la salpingoclasia también la deberíamos de ver, saber por lo menos cuándo se indican, cuáles son las contraindicaciones, qué hacer con las complicaciones. Esto lo podemos manejar, pero no profundices demasiado en la técnica quirúrgica. De acuerdo, doctora, muchas gracias. No, al contrario. Nos vemos entonces mañana con el siguiente tema. ¿Sale? Cuídense mucho, les mando un abrazo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada, nos vemos mañana. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, Brandon. Hasta mañana. Vicente. Hasta mañana, doctora. Gracias. Nos vemos, Rodrigo. Gracias, Elías. Gracias, Andrés. Gracias, Jaime. A todos.